pero llegó a mis manos como una especie de aviso y dije, chuta, parece que como que escaló un poquito, así que preparé algo. Eh, y bueno, para los que no me conocen, no tenemos por qué conocernos, mi nombre es Pablo Vidal. Esta lámina la ocupo mucho en cursos y cosas que hago porque creo que resume todo lo que hago y todo lo que soy, creo. En términos como de estudio, bueno, yo soy ingeniero de profesión y tengo un montón de posgrados en hartos lados. Hago clases en la Universidad del Desarrollo y en la Católica del Paraíso, hago clases de posgrado en temas de sustentabilidad. Y la verdad es que desde que me titulé ingeniero solo he trabajado en temas de responsabilidad social y sustentabilidad, ¿ya? Ha sido como mi pasión, y sigue siéndolo en verdad. Y bueno, soy papá de 2 niñitos y esposo de la Francisca que aparece ahí en la foto. Y con mi señora desde ya hace como 4 años que hicimos un proceso de discernimiento y postulamos al Instituto de Familias de Schoenstatt. Y hoy día somos novicios del Instituto de Familias de Schoenstatt, que es como una figura bien exótica, pero bueno, eso somos. Eh, y el noviciado, a diferencia de los padres y las hermanas, bueno, en verdad no sé las hermanas, pero los padres como que el noviciado dura poquito, en el Instituto Familiar dura como 1000 años, entonces voy a ser novicio por mucho tiempo más, digamos. Eh, ¿En dónde he trabajado? Bueno, como me he dedicado siempre al tema de sostenibilidad, trabajé un tiempo en el techo, trabajé varios años en una organización que se llama Acción Empresas, que en el fondo es un referente en Chile en temas de desarrollo sostenible. Trabajé también a cargo de sostenibilidad en lo que antes era LAN Airlines, y hoy día tengo una consultora que se llama Sustenta y me dedico en el fondo a asesorar empresas en temas de sostenibilidad. Y arriba aparecen los logos de varias de las empresas que me ha tocado acompañar. Y si todo eso no fuera poco, en el lado izquierdo aparece una cosa que se llama Moviliza. Por muchos años fui miembro del directorio y presidente de esta corporación que se dedica a ayudar a personas en situación de calle. Fui coordinador de sostenibilidad de la visita del Papa Francisco. Eh, También soy vocero en temas de sostenibilidad de una fundación que se llama Voces Católicas. Y además, así como que si no tuviera nada mejor que hacer en la vida, tengo un programa de radio en Radio María, donde justamente hablamos de cómo conectar la fe y el tema de la sostenibilidad, y se llama Caso Común. Y paso el dato, nuestra tercera temporada comienza este próximo jueves 7 de mayo, 6:30 p.m., ahí lo pueden escuchar, están súper buenos los capítulos de la tercera temporada, muy buenos invitados. Ya. Lo segundo que quería es que esto no va a ser una clase de teología sobre ecología y fe, porque yo no soy teólogo, soy ingeniero, y porque en realidad me encanta estudiar y creo que todo este tema es mi pasión, pero me queda mucho más lejos. Así que si alguien esperaba que iba a ser una especie de conversación sobre citas y cosas así, es el momento de desconectarse ahora de esta reunión de Zoom. Lo que sí es que yo creo que es una conversación para aclarar cómo la fe, y particularmente cómo el Papa Francisco, ha ido cons construyendo un relato que nos permite vincular toda la agenda de la sostenibilidad o de la sustentabilidad con nuestra fe, con nuestra mirada cristiana, ¿ya? Y yo creo que ahí sí es donde creo que los puedo aportar con ideas y con datos de lo que a mí me toca vivir y cómo esto se conecta con lo del Papa Francisco. En términos de cómo comienza esta vinculación, nuevamente, como no soy teólogo, ni soy filósofo, ni lo mío es el estudio, he ido como construyendo un relato en mi cabeza, y yo creo que acá en términos como de la concepción, es que en el pasado se entendía que el desarrollo estaba ligado como al crecimiento económico, al Producto Interno Bruto. En el fondo, en general, uno hablaba de países desarrollados en función del PIB, países subdesarrollados en función del PIB, uno hablaba de no sé, localidades de mayor desarrollo en función de la riqueza de la localidad. Incluso nosotros, entre los seres humanos, nos separábamos y decíamos, mira, es más exitoso la persona que tiene más recursos, menos exitosa la que tiene menos. En general, como que nos basábamos nuestra relación de éxito, de logro, de alcance, vinculado directamente a lo económico, ¿ya? Pero ya en el año 70 las Naciones Unidas plantea un poco este concepto de que el desarrollo debe ser sustentable, sostenible. Vale decir que es un desarrollo que en el fondo está en equilibrio, no solamente lo económico, sino que lo económico en equilibrio
el desarrollo ambiental y el desarrollo social, ¿ya? Y esto es súper importante porque el lenguaje construye realidades, y si vamos a hablar de vinculación de fe y sustentabilidad, tenemos que ir entendiendo en el fondo cómo ciertos conceptos que están en la agenda van conectando también con nuestra agenda religiosa, ¿ya? Y este desarrollo sostenible además tiene una doble cualidad que yo creo que a mi juicio es bastante importante, porque en el fondo plantea que debemos ser capaces de resolver las necesidades del presente, pero sin poner en riesgo la capacidad de las futuras generaciones para resolver sus propias necesidades. Y eso nos impone un doble objetivo. No basta con resolver las problemáticas de ahora, sino que además tenemos que resolverlas de ahora y hacernos cargo de evitar que esas problemáticas trasciendan en el tiempo, ¿ya? Y eso yo creo que en el fondo como seres humanos nos cuesta instaurarlo, porque en el fondo nos plantea una mirada más largoplacista de algo que normalmente vemos en muy cortoplacista. Entonces, evidentemente, cuando aparece este concepto de desarrollo sostenible, se genera un escenario donde distintos actores empiezan a reaccionar, y los organismos internacionales empiezan a desarrollar protocolos, acuerdos, cooperación, los estados empiezan a ver regulaciones, política pública, sociedad, la sociedad civil empieza a movilizarse, aparece el concepto de consumo responsable, la ayuda humanitaria, la academia y los centros de estudio empiezan de alguna manera a plantear todo lo que tiene que ver con responsabilidad social universitaria, investigaciones, estudios, formación. Las empresas, aparece el concepto de responsabilidad social empresarial y la sustentabilidad empresarial, y la pregunta es cómo la fe, la religión también reaccionó en este baile de organizaciones o de mirada, ¿ya? Y nuevamente, yo no pretendo en el fondo transmitirles una reflexión altamente profunda en eso, pero lo que yo fui observando es que en nuestra historia del catolicismo tenemos algunos hitos relevantes que fueron marcando justamente este cambio de paradigma para entender que en el fondo existe un vínculo entre las tres patitas de este desarrollo, digamos, y por tanto en el fondo es imprescindible si es que queremos en el fondo construir de alguna manera el cielo en la tierra, salvaguardar estas tres dimensiones. Entonces, es imposible en el fondo en esta lógica de ver cómo la agenda religiosa se cruza con la agenda de la sostenibilidad, no recordar en el fondo a San Francisco de Asís, que si bien en general es reconocido como el santo de los animales, o el santo en el fondo el patrono incluso como el de la naturaleza, a mi juicio a esta altura del partido, entendiendo que él planteaba justamente estilos de vida sostenibles como los entendemos hoy, austeros, de baja carga de consumo, más bien colaborativo y solidario, la verdad es que yo creo que este partido debe ser renombrado como el primer santo de la sostenibilidad, ¿ya? Así que nada, los invito desde ya que hagamos una de esas como campañas para renombrar a Francisco no solamente como un santo de los animales, sino que es santo de la sostenibilidad. Y si bien no es lo mismo, y confieso que con mi señora habíamos encontrado una cuña muy buena del padre Kentenich en relación con la sostenibilidad, la verdad es que es muy difícil encontrar la cuña del fundador hablando de estas materias, ¿ya? Pero encontré una que yo creo que se asemeja en términos del espíritu. Yo creo que si el padre Kentenich estuviera vivo, hablaría de la sostenibilidad, ¿ya? Y él dice, trabajaremos entonces para que en la iglesia encuentren cabida todos los hombres. Para ello es necesario atender la situación económica del hombre común, aquel que necesita también del pan material. Contribuyamos a solucionar la crisis socioeconómica que aflige a las masas, descendamos, ayudemos al pueblo a alcanzar el amor y la justicia que necesita. Y de alguna manera el padre fundador plantea este vínculo entre que no basta únicamente en el fondo con preocuparse como del espíritu, sino que también hay que salvaguardar ciertas cuestiones estructurales, básicas, que son clave en el fondo para el desarrollo de las personas en general, ¿ya? Y la verdad es que me ha tocado en el último tiempo profundizar el pensamiento social del fundador, y hay muchas cosas que están demasiado escondidas y que tenemos que empezar a desempolvar y empezar a hablar. Pero el fundador yo creo que la tenía clara, y en ese sentido no me cae la menor duda que abordaría en el fondo de mejor manera toda esta mirada del triple resultado y la sostenibilidad. Pero en donde para mí, encuentra como su clímax máximo de conectar la sostenibilidad con la agenda religiosa, y confieso que para mí fue una revelación en lo personal,
fue cuando el Papa Francisco, en el fondo, con su mirada entre jesuítica y franciscana, en el fondo, nos regala esta encíclica Laudato Si, que tiene una naturaleza en general muy bonita, porque si bien uno la ve en los medios y todos hablan de que es la encíclica verde, como del cuidado del medio ambiente, yo creo que en el fondo coincide plenamente quizás en la mirada del fundador, en el sentido de que vuelve a poner en el centro la dignidad de la persona. Y de alguna manera desde esa perspectiva, desde la dignidad de la persona, plantea la importancia de cuidar la casa común, pero no cuidar la casa común solamente porque hay que cuidarla, sino que porque en el fondo es importante para la dignidad de la persona. Laudato Si es la encíclica, y imagino que varios de ustedes la han visto, que en el fondo viene su nombre justamente de San Francisco de Asís. Y si bien no voy a resumir acá Laudato, léansela, creo que es como, si a todos ustedes les interesan estas materias, como bibliografía obligatoria. Él plantea un concepto que es bien clever. Papa Francisco no habla de desarrollo sostenible, sino que él habla de ecología integral, pero en el fondo es lo mismo, ¿ya? Pero nada, se puso creativo y en vez de conectar ahí el lenguaje, se le ocurrió poner otro tema. Y entonces él habla de esta ecología eh, que es inseparable del bien común, el cual implica tomar decisiones solidarias basadas en una opción preferencial por los más pobres, ¿ya? Pero la ecología integral, si yo la resumo, y de hecho el mismo Papa lo aborda en la misma encíclica, él habla de que la ecología integral se compone de una ecología social, de una economía económica y una ecología ambiental. Por tanto, yo me atrevo a decir que en el fondo, cuando el Papa Francisco habla de ecología integral, en el fondo está hablando de desarrollo sostenible. Y por tanto, creo que ahí tenemos en el fondo el eslabón perdido que nos hace conectar justamente toda nuestra convicción cristiana y nuestra forma de ver religiosa con toda esta agenda de desarrollo sostenible. ¿Voy bien o me fome? Muy bien, Pablo. Super. Todo bien, perdón, que estábamos muteados para interrumpir. Wonderful. Entonces, de alguna manera, hasta aquí conectamos las dos partes, ¿ya? Es bien bonito lo de Laudato Si, y por eso los invito a verla, porque uno de los mayores aprendizajes es que el Papa en el fondo vuelve a recordarnos la importancia de la dignidad de la persona, ¿ya? Y que al final del día debemos cuidar nuestra casa común, porque finalmente cuando no la cuidamos, los que pagan las consecuencias de ese descuidamiento son las personas, ¿ya? Y dado que en el fondo en cada persona es un reflejo de Cristo, de Dios, en el fondo estamos como de alguna manera siendo contradictorios con nuestra propia fe, ¿ya? Y yo creo que ese es el tremendo aporte de Laudato Si, porque yo diría que es más bien un tirón de orejas a la humanidad en general, pero también a los católicos, de dejar de ver que esto del cuidado de la casa común, de buscar en el fondo mecanismos más sostenibles, no solamente en lo ambiental, sino que en lo social y lo económico, que además particularmente con todo el tema de la pandemia y antes en el 18 de octubre con el estallido social, se hace mucho más evidente para nosotros acá en Chile. El Papa Francisco dice, detrás de todo esto hay personas y por las personas entonces tenemos que ir y cuidar la casa común. ¿Cómo, qué piensa el resto? Fuera de la iglesia, fuera de Laudato Si, ¿qué está pasando en la agenda de la sostenibilidad? ¿Ya? Y lo que quiero ir jugando un poco con la agenda del mundo, la agenda de la sostenibilidad y Laudato, para que vayan viendo cómo se van conectando las partes. Uno de los temas, por ejemplo, que está súper en boga en la agenda, tiene que ver con la nueva relación que existe con los consumidores, ¿ya? Y está bien entretenido, porque en el fondo, de alguna manera, hoy día ya no es evidente dónde consumo y a quién le consumo, y me empiezo a hacer las preguntas en el fondo. ¿Qué pasa con los recursos que yo le entrego a la empresa cuando estoy consumiendo? ¿Ya? Acá puse algunos pantallazos de cosas más entretenidas, probablemente la que nadie ocupó, o no sé, pero yo por lo menos hice mi boicot propio, fue cuando sale el fundador de Alibaba. Si alguno de ustedes ha sido de comprar cosas en AliExpress y qué sé yo, y entonces él defendía que en el fondo los trabajadores de AliExpress tenían que trabajar 12 horas al día. Y la verdad es que cuando aparece esta cuña en los medios, y yo era bueno para comprar cosas en AliExpress,
la verdad es que me hice la pregunta, o sea, si sigo premiando esta empresa, en el fondo sigo premiando estilos de vida poco sostenibles, estilos de vida que atentan contra la dignidad de la persona, y por último, en el fondo, atentan contra lo que yo creo como cristiano. Así que en el fondo hice mi auto boicot. Pero fuera de ese ejercicio, lo que les quiero transmitir es que hoy día no soy el único que hace ese tipo de juegos. Y nos vamos haciendo las preguntas, eh, si es que, ¿dónde están contribuyendo? ¿Realmente quiero o no quiero? Etcétera, etcétera. Y esto la verdad es que no es mágico. Hay una organización que se llama Abbas Media, que tiene un estudio que se llama el Meaningful Brands, y que de alguna manera ellos han llegado a concluir que finalmente hoy día nuestra disposición a consumir está muy vinculado con el desarrollo sostenible. Porque si bien, ya que aparece la estrellita roja, de alguna manera cuando yo consumo algo, estoy buscando que resuelva la problemática, o sea, si tengo sed, que me quite la sed, pero hoy día, junto con que me quite la sed, ellos concluyen que los consumidores estamos buscando dos grandes cosas. Por un lado, que resuelvan los problemas del mundo y también que resuelvan o que mejoren mi calidad de vida en el entorno. Entonces está bien entretenido porque yo le exijo a las marcas ya no solamente en el fondo que se comporten o que me entreguen lo que yo estoy consumiendo, sino que además le estoy pidiendo a las marcas en el fondo que se hagan, por ejemplo, cargo de fortalecer a la sociedad en lo físico, en lo financiero, en lo intelectual, y también, perdón, que me ayude a mí en mis finanzas, en mi actitud física, en mi intelecto, en mi inteligencia, etcétera, pero también que sea una marca ética, que contribuya con el medio ambiente, con la comunidad, con los trabajadores, etcétera. O sea, de alguna manera esto que parecía algo como exótico, como medio voluntarista, incluso me ocuparon la palabra, como medio hippie, se transforma hoy día en una suerte de nuevas variables que definen el consumo. Y de hecho, por ejemplo, en el estudio del año pasado, del 2019, ellos concluyen que en un gran volumen de consumidores que entrevistaron, que por ejemplo para esos consumidores un 77% dice que hay marcas que podrían desaparecer y que a nadie le importaría, ¿ya? Y la verdad es que habla un poco de este dinamismo del nuevo consumidor, ¿ya? Que dice que el 55% de estos nuevos consumidores dice que las marcas podrían llegar a ser más importantes que los gobiernos. Y eso es bien interesante porque cuando uno ve, por ejemplo, lo que nos está pasando con el coronavirus, la reacción de grandes compañías, voy a poner un ejemplo, Copec, por ejemplo, que va y dice, ¿sabes que todas las ambulancias del SAMU van a tener benzina gratis, digamos? Habla un poco de ese poder o de esa capacidad que tiene el mundo empresarial para reaccionar y para resolver problemáticas de mejor manera a veces o de manera más instantánea que incluso los mismos estados. Ojo que con eso no estoy haciendo un juicio de valor al Estado ni al gobierno, ni particularmente una propaganda a esa compañía. Aunque por ser transparente, Copec es cliente mío, pero no es por eso que pongo el ejemplo. Otro de los temas que hoy atención a la agenda de la sostenibilidad es la inversión responsable. O sea, en la cadena de valor, por un lado tenemos los consumidores que presionan a las empresas, pero en el otro extremo tenemos a los inversionistas. Y ahí también en el fondo hay novedades, porque desde la perspectiva de la inversión, también lo que se observa es que los inversionistas hoy día están muy atentos a ver cómo las empresas están abordando los temas de la sostenibilidad, no porque los inversionistas ahora se volvieron en el fondo ni creyentes ni buenas personas, sino porque, no digo que sean malas en verdad, pero no porque eso, sino que porque al final del día hay una correlación entre ser sostenible y permanecer en el tiempo, o por el contrario, hay una correlación entre no ser sostenible, faltar a la ética, contaminar, tener problemas con las comunidades y afectar el desempeño de los negocios en el corto y mediano plazo. Entonces, han proliferado en el mundo índices bursátiles asociados a la sostenibilidad. Hay varios loguitos de esto, pero por ejemplo, el año pasado, a mitad de año, ya la Bolsa de Santiago, que tiene un índice bursátil, logró confluir a un montón de inversionistas a que desarrollen una agenda de inversión responsable, vale decir, organizaciones AFP, bancos, fondos de inversión, que van a empezar a definir dentro de su cartela de inversión grandes montos en dinero que solamente van a ir a empresas que demuestren tener comportamientos sostenibles. Y eso nuevamente es una señal de cómo el mundo está cambiando en este ritmo de la sostenibilidad. Y junto con eso, temas como el cambio climático, temas como la diversidad,
temas como lo que yo digamos la agenda local, cómo en el fondo ciertas influencias internacionales se toman la agenda local, y que llegan, por ejemplo, también a los gobiernos a que desarrollen un montón de agendas. Y acá yo he ido construyendo con el tiempo una línea de tiempo de un montón de normativas y políticas públicas que el gobierno chileno ha ido empujando en torno a la sostenibilidad, que a veces son desconocidas para muchos, y que van conectando todos estos mundos del desarrollo sostenible. Pero de todas las cosas que están pasando, la más entretenida, a mi juicio, y yo creo que tiene mucho que ver también con los desafíos cristianos o colectivos del desarrollo sostenible, es lo que pasa con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son objetivos que apuntan en el fondo a que la humanidad alcance este desarrollo sostenible, y para alcanzar esto, de alguna manera, en el fondo, y que son objetivos sociales, económicos y ambientales. Lo que hizo las Naciones Unidas de manera muy clever, yo no sé si todos ustedes están familiarizados con estas siglas, es reducir las grandes problemáticas de la humanidad en 17 grandes causas, ¿ya? Y estas 17, algunas son económicas, otras sociales y otras ambientales, ¿ya? Y aquí les pongo como medio como para tensionarlo, o sea, esto tiene mucho que ver con la ecología integral al final del día que habla el Papa Francisco. Y estas causas van desde finalizar la pobreza extrema, pasan por educación de calidad, igualdad de género, el trabajo decente, el cuidar la vida de los ecosistemas terrestres y marinos, la acción por el clima, y el comodín, que yo siempre digo que es el 17, que son alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Esto de los ODS es lejos, en el fondo, la moda hoy día en la agenda de sustentabilidad. De hecho, todas las empresas están trabajando en ver cómo sus estrategias de sostenibilidad son coherentes con estos objetivos de desarrollo sostenible, y de alguna manera están agrupando de manera estructurada el trabajo y el esfuerzo de todos los que creemos en estas materias en poder abordar estas temáticas. Cada uno de los ODS tiene metas muy específicas y eso lo hace muy entretenido, y en total, si bien tenemos 17 objetivos, estos 17 suman 169 metas que tienen como fin llegar a su culmine en el año 2030. Eso quiere decir que nos quedan 10 años. Ahora, ¿cómo va la agenda de estos ODS? Y aquí nos empezamos a cruzar con el pulso del mundo. Este es un estudio que hace una doble organización que se llama GlobeScan y Sustainability, que es bien bueno. Ellos han ido avanzando en estas materias y lo que hacen es encuestar a expertos en sostenibilidad y les preguntan en el fondo ciertas cosas de tendencia, ¿ya? Y estos son los resultados del último estudio que hicieron el año pasado. En términos de cuáles son los ODS que más han avanzado, o los que están en el fondo como más resueltos, los expertos en sostenibilidad del mundo plantean que el ODS de las alianzas, el ODS de la innovación y de la igualdad de género serían los desafíos sostenibles más abordados. Como contraste, en el fondo, la reducción de la desigualdad y el cuidado del ecosistema terrestre y marino serían los objetivos de sustentabilidad donde estamos guateando en términos así como coloquiales, o donde en verdad no está funcionando mucho. Eso para nosotros, desde la óptica de la ecología integral, es un tremendo desafío, porque si bien en nuestra casa común parece que estamos haciéndolo bien trabajando colectivamente, estamos innovando para hacer mejor casa común, y evidentemente también hay trabajo fuerte en la igualdad de género, no estamos en el fondo ni reduciendo las desigualdades, que es uno de los imperativos éticos que plantea el Papa Francisco, y para qué decir, no estamos cuidando nuestra casa común, o sea, tenemos todavía mucho pendiente en los ecosistemas marinos y terrestres. ¿Cómo calificaría el desempeño en el avance de cada uno de estos objetivos? Está bien interesante esta lámina, porque en general todos los desempeños de prácticamente todos los ODS están positivos, salvo en el caso de la acción climática, que va negativo, ¿ya? Y esto es bien paradójico, porque el año 2019 era nuestro año de la COP25, que se suponía que iba a ser como la COP que iba a cambiar la agenda global, y más allá en el fondo de la cosa política, finalmente nos aborda que el tema de la acción climática, el tema del cambio climático todavía no es un tema que está tomándosele el verdadero interés y el verdadero realce que requiere en el fondo para que efectivamente podamos alcanzar ese desarrollo sostenible. ¿Quiénes son los que más aportan a los objetivos de desarrollo sostenible? Es bien interesante. Los expertos dicen que las ONG y los emprendedores sociales
son los actores hoy día que quizás más están cercanos, en el fondo. En este ranking no aparecen las iglesias, y la verdad es que tampoco tendría mucho sentido ponerle ese imperativo, porque yo creo que dentro de la iglesia hay todos estos personajes, pero yo pensaba en ustedes, ahí como la idea de los forjadores, o ustedes que están profesionales que están ahí como iniciando o partiendo en el fondo su ruta. eh, Todo el tema del emprendimiento social es una tremenda oportunidad también para poder contribuir hacia alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. O el mundo de la filantropía o de las ONG. Como contraparte vemos que el sector privado, la verdad que uno espera re poco que sean actores claves para esta agenda. Y los expertos, cuando le preguntamos cuál es el desafío sostenible más relevante, eh, por lejos en el fondo plantean que la acción por el clima debiese ser nuestro acento, ¿ya? Cuando el Papa Francisco nos dice dónde debiésemos cuidar la casa común, por lejos en el fondo la acción climática se come un importante pedazo de esa relevancia. Y de hecho eso es coincidente también con su encíclica Laudato Si, donde él plantea también y dedica varias páginas de la encíclica a hablar justamente del cambio climático. Y en general, y aquí, para que no digan que los únicos pesimistas somos los chilenos, ¿cómo calificarían el progreso realizado hasta la fecha? Y en general, la mitad de los expertos plantean en el fondo que estamos muy al debe, digamos. Este escenario va a necesitar un nuevo liderazgo sostenible, sin duda, y los mismos tipos que habían hecho el estudio hicieron otro un año anterior respecto al perfil de los líderes sostenibles, ¿ya? Y acá, muy parecido al anterior, quienes lideran la agenda son los emprendedores sociales. ¿Cómo se define el liderazgo sostenible? Y en el fondo acá ellos plantean que para poder hablar de liderazgo sostenible lo que hay que hacer es integrar la sostenibilidad en nuestros valores, en los valores organizacionales, pero también en los valores personales. ¿Cuáles son los atributos que debiesen tener las empresas líderes, las organizaciones líderes en sostenibilidad? Primero, tener claro un propósito, tener un plan de trabajo, tener una cultura sostenible y la colaboración como elementos clave en el fondo para poder abordar la sostenibilidad. Y esto es bien entretenido porque si ustedes piensan, por ejemplo, en el horario espiritual, en el ideal personal o herramientas que tenemos en Chenstadt, calzan perfecto en el fondo en términos de mecanismos que pudiéramos utilizar justamente para poder en el fondo incorporar estilos de vida sostenibles en nuestra vida y por qué no en el movimiento, en la iglesia y en el mundo. ¿Dónde dice el Papa Francisco en el Laudato Si que es clave para instaurar una agenda sostenible? Y él habla de que es necesario educar en sostenibilidad. Y por eso yo creo que también enganché y le escribí a Elías y estuvimos con esta conversación y gustoso en compartir todo lo que quieran y conversar esta y mil veces, digamos, si es que les interesan estas materias, porque efectivamente lo que tenemos que hacer es sumar más personas en esta causa, ¿ya? Pero el Papa Francisco plantea algunas cosas interesantes que me gustaría como plantearles ya terminando esta primera parte de la ponencia y después nos tiramos a conversar. Uno es el consumo consciente y el no desperdicio. El Papa Francisco, como sitúa el cuidado de la casa común en la dignidad y en la persona, lo primero que plantea es que debemos dejar de ser una sociedad de consumo y por tanto en el fondo cambiar en el fondo nuestros estilos de vida hacia el consumo consciente y por cierto al no desperdicio. Y ahí, Andrea, tú que trabajas en economía circular, tenés todo por enseñar y por promover, digamos. O sea, ahí está la clave, justamente, en el fondo. Tenemos que lograr mecanismos, consumir lo que necesitamos y no más que eso. Y eso va mucho más allá del mero hecho de decir si estoy comprándome más ropa o menos ropa, sino que en el fondo replantearnos todo en la forma de consumo. Después el Papa Francisco, para que no quedamos así como medio en shock de toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer, él plantea las acciones cotidianas. Y aquí para mí es inevitable no conectar esto con el horario espiritual, digamos. O sea, de pequeños pasos en el fondo ir tomando. Si quiero empezar a compostar, bueno, partamos por separar la basura y vamos construyendo un hábito, vamos autoeducándonos en esto de la sostenibilidad. Y el Papa Francisco dice que hay que hacerlo en familia, ¿ya? Y ahí nuevamente plantea esta cosa colectiva. Cambiar los hábitos de vida no es solo para nosotros, sino que nosotros con otros, digamos. Conversión comunitaria y colaboración también.
Y acá este es un paradigma contraintuitivo. Hemos sido educados y formados en la competencia, en ganarle al de al lado. Y acá el Papa Francisco es disruptivo, y yo creo que ya a esta altura de partido, luego del 18, luego del coronavirus, y después de tanta cosa como ya tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre y en el vaivén, no queda otra que la colaboración. Este es el momento de la colaboración. Sobriedad y vivir con menos, y esto es lo que a mí más me encanta. Yo creo que es una Pablo, invitación. disculpa, se nos va a cortar en... Bueno, el que más me gusta a mí es sobriedad y vivir con menos. Yo creo que ese es un desafío en el fondo cristiano, por cierto, digamos, pero además es un desafío de contracorriente. O sea, yo creo que en un mundo que estaba yendo completamente en la cosa como ya el bling bling y toda la cosa así como ya sobrecargada al máximo, justamente volver a lo sencillo, a lo simple, a lo básico, es una premisa en esta mirada de desarrollo sostenible. Y bueno, lo del amor fraterno, ¿para qué decir? O sea, nuevamente esta cosa comunitaria basada en el amor es clave en el fondo en la educación a la sostenibilidad. Finalmente, el Papa Francisco, y es súper enfático en eso, no queremos salvar el árbol porque el árbol es importante, sino que queremos salvar el árbol porque el árbol también es Dios y porque también ese árbol le da sombra a una persona, y eso puede ser la diferencia entre vivir bien o no vivir bien. Y entonces esa mirada de volcar toda nuestra actitud hacia la dignidad de la persona es clave para entender el desarrollo sostenible. Finalmente, Laudato Si tiene tres grandes cosas que nos pide el Papa, y que yo creo que en el fondo se los quiero transmitir a ustedes para que vivamos en un ambiente más sostenible. Lo primero es que Laudato Si nos plantea un desafío de ser honestos. Tenemos que aceptar que nuestro planeta tiene desafíos sostenibles, no podemos hacernos los locos. Entonces, en ese sentido, nos invita en el fondo a mirar esto con honestidad, no como engañarnos a nosotros mismos o embolinarnos la perdiz. En segundo lugar, como el desafío es titánico, tenemos que ser responsables, porque de alguna manera en el fondo tenemos que hacernos cargo, y porque no queremos transmitirle esto a las futuras generaciones. O sea, tenemos que ser la generación que le ponga un stop a estos modos que ya no dan más para la sociedad y para el planeta. Y finalmente tenemos que ser valientes, porque como esto es titánico y como está bien desafiante, o sea, si nos acobardamos, perdemos todo. Entonces acá no nos queda otra que en el fondo asumir estas tareas con ganas, con coraje, en el fondo, con resiedumbre, como decía el fundador, asumirlo justamente porque lo que queremos es contribuir a una sociedad más justa, más humana, y por cierto, en el fondo, donde está la persona al centro y el cuidado del medio ambiente. Solamente para terminar, una frase del padre Hernán Alessandri, que es como nuestro santo social cestatiano. No es un santo todavía, pero yo estoy seguro que lo va a hacer, digamos. Y es una frase que es bien provocativa. Viene de la Jornada de Montagüe, que es un documento en el fondo que, si no lo han leído, debiese leerlo. Y el padre Hernán dice: si un movimiento que va a jugar un papel esencial en una iglesia que es servidora del mundo, y de un mundo que está con esta problemática, que por ejemplo en esa problemática podría ser una problemática de la sostenibilidad, no tiene un mensaje que ayude a esa iglesia, a ese mundo, a resolver esos problemas concretos, entonces es absurdo pensar que ese movimiento pueda tener una gran misión o un gran mensaje para nuestro tiempo. Y yo digo que es súper ahora, porque en general nosotros los cestatianos, con nuestra misión del 31 y un montón de misiones que tenemos, digamos, en la vida, nos encanta en el fondo decir que vamos a jugar un rol trascendente en la historia. Y lo que el padre Hernán nos aterriza es que la historia la estamos viviendo hoy día en la calle, en donde estemos parados, y por tanto, en el fondo, si queremos ser ese movimiento que va a reformar esta iglesia para reformar el mundo, o sea, si no atendemos los problemas de ese mundo para esa iglesia, estamos fritos.